Tenga buen día. Este día los alumnos Ronald Enrique Martínez Aguilar, Víctor Gerardo Machado Argueta, Roxana Elizabeth Martínez Rosales y Luis Miguel Mancía Guzmán nos ha tocado el tema de la legalidad de la insurrección. Siguiente. Vale. Eh, la legalidad de la insurrección viene siendo un tema que para nosotros pues, es de suma importancia en nuestro ámbito jurídico, político, en el cual en ejesta investigación vamos a estudiar los conceptos tanto de legalidad como de la insurrección, sus orígenes, ejemplificando cada uno de ellos, lo cual vamos a intentar responder las siguientes interrogantes. Ahí. ¿Qué es la legalidad? ¿Qué es la insurrección? ¿Es reconocida la insurrección como derecho a nivel internacional? Las insurrecciones que hayan ocurrido a lo largo de nuestra historia, ¿cómo es reconocida la insurrección según la Constitución de la República de El Salvador? Y las insurrecciones que hayan ocurrido a lo largo de la historia de El Salvador. Siguiente. Vaya, aquí vamos con la primera interrogante, que sería, ¿qué es la legalidad? Entonces, la legalidad es también conocida como la primacía de la ley, que ésta se va a definir como la prevalencia de la ley ante cualquier otra actividad. Eh, por decir así, esto es lo que emane en un estado para que este debe estar regido por la ley y no por la voluntad de las personas que están en esa sociedad. Por tanto, la legalidad va a ser todo aquello que se realiza dentro del marco de la ley escrita. Entonces, su origen, que nos dice acá que se va a remontar a las antiguas civilizaciones, a donde se establecen normas y reglas para regular la convivencia de una sociedad. Sin embargo, en el desarrollo moderno de la legalidad, esto se atribuye en gran medida eh, al surgimiento del Estado del Derecho, así como durante la Ilustración, así como también en la Revolución Francesa. La legalidad va a abarcar eh, todas las áreas de la vida en nuestra sociedad, a donde las leyes y regulaciones van a ser aplicables. Siguiente. Algunos ejemplos que tenemos en nuestro día a día con la legalidad es así como cumplir con las leyes de tránsito al conducir un vehículo, pues prácticamente todos nosotros debemos ya, bueno, la mayoría que manejamos debemos de cumplir las leyes de tránsito, si no estamos sabedores que vamos a ser acreditados con alguna multa, esquela, si nosotros pues no respetamos las leyes ya establecidas. El siguiente punto sería, como ejemplo, el de pagar los impuestos de acuerdo a las regulaciones fiscales establecidas por el gobierno, así como también respetar, respetar pues, los contratos firmados y cumplir con las obligaciones que han sido acordadas. Igual el obtener permisos o licencias requeridas para realizar ciertas actividades comerciales o profesionales. Entonces, estos son los ejemplos, algunos de los ejemplos que nosotros podemos investigar y pues es algo que debemos cumplir porque ya está escrito
Si no, pues, como repito, seremos acreditadores de alguna multa o una esquela por el incumplimiento de lo ya establecido. Siguiente. Ahora pasamos al tema que vendría siendo la insurrección. ¿Qué es la insurrección? La insurrección es un acto de rebelión o levantamiento contra una autoridad establecida, ya sea el gobierno o un sistema de gobierno, con el objetivo de democarlo o provocar cambios significativos en él. Esto va a implicar la resistencia y de actividad y sería también como la organización que van a tener de parte de un grupo de personas que está contra el poder ya establecido. Entonces, el origen de la insurrección eh, tiene sus raíces en el latín insurrectio, que esto va a significar un levantamiento o sublevación. A lo largo de la historia, los actos de insurrección han sido una forma común de expresión de descontento, de resistencias contra el gobierno o las autoridades opresivas. Desde la antigüedad hasta la época contemporánea han ocurrido numerosos levantamientos y revueltas motivadas por diversos factores, como la injusticia social, la represión política, la desigualdad económica y la búsqueda de libertad o de independencia. Siguiente. Eh, pues las insurrecciones hemos tenido unas cuantas a lo largo de nuestra historia, que vendrían siendo la revuelta de Espartaco, que esta vendría siendo, era un gladiador esclavo que lideró una rebelión masiva de esclavos contra la República Romana en busca de su libertad, así como también tenemos la revuelta de los Boxers de 1899 a 1901, que esta también es conocida como la rebelión de los Boxers, que este era un levantamiento que sucedió en China contra la influencia extranjera y el cristianismo durante la dinastía de Qin. De ahí venimos con la rebelión rusa, que fue en 1917, que esta fue una serie de insurrecciones y disturbios ocurridos en Rusia, que terminó culminando con la caída del gobierno zarista y el ascenso del gobierno comunista bajo el liderazgo de Lenin. De ahí tenemos el levantamiento de gueto de Varsovia en 1943, que este fue que los judíos en el gueto de Varsovia se rebelaron contra las fuerzas alemanas. Esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en un intento por resistirse a la deportación y a la exterminación. De ahí venimos con la Revolución Cubana, que fue de 1953 a 1959, a donde Fidel Castro lideró la insurrección armada contra el gobierno de Fulgencio Batista. Esto sucedió en Cuba, que culminó en la toma del poder por parte de los revolucionarios. Y como final punto de las insurrecciones a lo largo de la historia, tenemos la Primavera Árabe del 2010 al 2012, perdón.
que esta fue una serie de protestas y levantamientos en varios países del Medio Oriente y también en el norte de África, en lo que la población desafió a, a los regímenes autoritarios en busca de las reformas políticas y sociales. Bueno, hasta acá llega mi parte de la exposición. A continuación seguirá mi compañero Ronald hablándoles un poco más sobre el tema. Gracias. Ahí está. Creo que ya se me ve bien, ¿verdad? Sí. Buen día a todos. Mi nombre es Ronald Martínez y muchas gracias al compañero que me antecedió. Ahorita les vamos a explicar un poco sobre la legalidad internacional de la insurrección. ¿Cómo es considerado la insurrección a nivel internacional? Pues es un derecho, según el derecho internacional de los derechos humanos, establece las obligaciones que deben cumplir los estados al formar parte de tratados internacionales, ya que los estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional, comprometiéndose a respetar, proteger y promover los derechos humanos. Este movimiento internacional de derechos humanos se fortaleció más con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Y en la Convención de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales contienen disposiciones que regulan el trato a los prisioneros de guerra y las poblaciones civiles durante los conflictos armados, incluyendo las insurrecciones. Además, la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza letal para cambiar de un gobierno de forma legítima. Seguimos. La legalidad de la insurrección en El Salvador. En la Constitución de la República de El Salvador se reconoce al pueblo de la insurrección para establecer el orden constitucional alterado por las transgresiones a las normas de gobierno o sistema político o por violaciones de derechos consagrados en la Constitución. Leo textualmente. En el artículo 87 de la Constitución de la República de El Salvador dice que se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo hecho de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de normas relativas a la forma de gobierno o sistema político establecido o por graves violaciones de los derechos humanos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni reforma de la Constitución y será limitada en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. Las atribuciones y competencias que responden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución no pueden ser ejercidos en ningún caso por una persona o por una sola institución. Es decir, que en El Salvador se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para establecer el orden constitucional por alguna transgresión que tenga el gobierno o el sistema político o violaciones a los derechos humanos consagrados en la Constitución, como ya veremos a continuación, las insurrecciones que se han dado en El Salvador. La insurrección de 1932. En 1932 se produjo una insurrección significativa en El Salvador. Esta revuelta fue impulsada por una combinación de factores, incluyendo la pobreza, el abuso en el agro y la falta de libertad electoral. Y el 18 de enero de 1932 capturaron a los líderes como Agustín Farramundo Martí y otros. Eso marcó el inicio de la insurrección campesina. En este caso, el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez declaró el estado de sitio y la ley marcial en varios departamentos. Y esta insurrección fue reprimida con violencia y dejando miles de fallecidos. Por eso hoy en día ya es poco el pueblo indígena que nos queda acá, porque fueron miles los que murieron en esta insurrección. Y en este caso, si se dio esta insurrección, ¿cómo lo tomó el gobierno internacional? Pues básicamente Maximiliano Hernández Martínez se justificó que hizo esta revuelta para detener la revolución comunista, según él. Entonces fue aceptado internacionalmente. La insurrección de 1944 fue un levantamiento militar liderado por el mayor Francisco Adolfo Castillo, que provocó la renuncia del presidente Andrés Ignacio Menéndez y el establecimiento de una junta militar provisional. Esta insurrección marcó el inicio de una serie de golpes de Estado en El Salvador, la conocida dictadura militar que nos dicen toda la vida.
Y uno actual sería un proceso de insurrección que se está dando desde septiembre de 2023, donde la junta directiva de la Unión Nacional Opositora 1 de El Salvador informó que firmó un acta de declaratoria de insurrección, ya que están en desacuerdo con la reelección y que recogerían firmas en el país para que los ciudadanos estén en contra de la aspiración del mandatario de continuar frente del país por otro periodo de tiempo, pese a las denuncias de acción viola la Constitución. Esta de todas las anteriores es la menos apoyada y pues actualmente ya el presidente ya fue reelegido y pues ya va para otros 5 años más. Y pues veamos en qué termina esto. Ya de ahí un repaso rapidito de lo que fue toda la exposición. ¿Qué es la legalidad? Es todo aquello que se realiza dentro del marco de la ley, teniendo su origen en las antiguas civilizaciones donde se establecían las normas y regulan para regular la convivencia en la sociedad. Que la insurrección es un acto de rebelión o levantamiento con una autoridad establecida. ¿Es reconocida la insurrección como derecho a nivel internacional? Sí, ya que los estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional. Insurrecciones que hayan ocurrido a lo largo de la historia, pues como decía el compañero, la revuelta de los Boxers y el levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Y cómo es reconocida la insurrección? Según la Constitución de la República de El Salvador. Y como les decía, que en el artículo 87 se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para establecer el orden constitucional, alterado por transgresiones a las normas de gobierno o sistema político o por violaciones a los derechos consagrados en la Constitución. Insurrecciones que han ocurrido a lo largo de la historia de El Salvador sería la insurrección de 1932, de revuelta impulsada por una combinación de varios factores, incluyendo la pobreza, el abuso del agro y la falta de libertad electoral. Y la insurrección de 1944, que fue el levantamiento militar liderado por el mayor Francisco Adolfo Castillo, marcando el inicio de una serie de golpes de Estado en El Salvador. Y así terminamos la exposición. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes los temas aquí mencionados y espero que sea de su agrado y pues pasen feliz día.